Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, genial. Bueno, agradeceros a todos por por estar en este nuevo webinar. Hoy vamos a estar hablando del concepto de VLAN, ¿sí? Un poco más en profundidad, vamos a ver algunos escenarios. Va a ser un webinar un poco más práctico. También tenemos muchas preguntas respecto a cómo se implementa todo el concepto de VLANs, entonces vamos a hacerlo desde cero. Voy a estar explicando un poco el concepto general de VLANs y luego vamos a hacer una parte práctica, así que vamos a estar trabajando sobre los tres productos que van a ser routers, switches y APs, ¿vale? Tenéis habilitado las preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta durante el webinar, lo que lo vea lo podré ir contestando, si no al final seguramente las iré respondiendo. Ahora que veo las preguntas, hola Alberto, Javier, Juan, buenas tardes a todos y bienvenidos. Así que, bueno, vamos a comenzar viendo un poco qué vamos a estar viendo el día de hoy. Aquí tenemos un pequeño temario que es lo que voy a estar mostrando. Vamos a hablar de conceptos de VLANs, diseño de redes y vamos a hablar sobre introducción, sobre el SD-WAN, que es el router que nos va a permitir hacer todo esto, configuraciones en router, en switches y en APs, ¿sí? Así que este es un poco el temario, parece bastante pequeño, pero en realidad vamos a ver muchas cosas respecto a VLANs porque creo que muchas veces es un tema donde siento cierto miedo cuando se implementa, así que la idea es hacerlo simple y que se comprenda bien el concepto, bien para qué sirve VLANs y cómo aplicarlo, ¿vale? Así que vamos a comenzar con esta parte, ¿sí? Y el concepto general de VLAN, ¿sí? Las VLANs son una red de área local y la V viene de virtual, ¿sí? Por eso se conoce como Virtual LAN. Es una red virtual de área local, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir es crear redes lógicas a partir de una red física. Entonces, para resumirlo, imaginar un switch que tiene 8 puertos. Dentro de esos 8 puertos físicos podemos crear distintas redes lógicas que van a ser las VLANs. Y eso nos permite ahorrar muchísimo hardware, ¿sí? Imaginar un ISP que tiene miles de VLANs para todos sus clientes, no puede estar dependiendo del hardware físico. Entonces, necesita una solución lógica. Bueno, la solución lógica son las VLANs, ¿sí? Así que principalmente se utilizan para la gestión del tráfico, minimizar la cantidad de equipos de red necesarios, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que sean las conexiones físicas, y también se puede utilizar para lo que es aislamiento y seguridad, que van a ser otros conceptos que vamos a ver. Aquí en esta pequeña imagen se puede ver, por ejemplo, 3 departamentos de una empresa donde están divididos por VLANs, ¿sí? Cada VLAN significa que es una red lógica donde se van a poder comunicar dentro de ese identificador, por ejemplo, del departamento. O sea, marketing, recursos humanos o finanzas, se van a comunicar siempre por una red lógica. Y están aisladas. Esto quiere decir que entre departamentos no se ven y que todo el tráfico de broadcast va a estar contenido dentro de la VLAN. Entonces, esa es una de las características importantes porque vamos a tener el tráfico de broadcast controlado. No es lo mismo tener varias redes, quizás creadas con VLANs, que tener una red máscara 20 o 23, que son redes grandes, donde todo el tráfico de broadcast pasa por toda la red, ¿sí? Entonces, esto es una forma de limitar el tráfico de broadcast, de separar redes lógicas, incluso de aislar determinadas redes. Así que este es el concepto principal de VLANs, ¿sí? En definitiva, nos va a servir para esto. Minimizar broadcast y aislar un poco las redes. El concepto de VLAN se ve con el estándar 802.1q,
¿sí? Lo que permite que los dispositivos se agrupen en subgrupos independientes, incluso si están ubicados en el mismo segmento de la LAN, o sea, dentro de la red física. Para que los routers o los switches se comuniquen, el ID de VLAN tiene que ser el mismo para las interfaces que se comunican. Luego veremos un poco qué es el ID, pero va a ser el identificador de esa red de lógica o de esa VLAN. Esta VLAN tiene muchas opciones y se encuentra dentro de un campo de 4 bytes denominado tag o etiqueta. Son cosas de las que hablaremos, ¿sí? ¿Qué es la etiqueta, qué es el tag, qué son los conceptos de etiquetar, desetiquetar? Y también las VLAN se pueden configurar dentro de otra interfase que se llama Q-in-Q, que es una VLAN dentro de una VLAN. Concepto importante sobre VLANs, ¿sí? Las VLANs se crean en routers, ¿sí? Lo vamos a poder configurar en switches, lo vamos a poder configurar en APs, pero la VLAN y la red lógica donde va a pertenecer una VLAN se tiene que crear sí o sí desde un router, ¿sí? A no ser que el switch sea un switch del tipo capa 2, capa 3, que tenga gestión de redes. Pero si no, 100% el VLAN tiene que crearse de un router, ¿sí? Esto es lo primero que quiero que quede claro, ¿sí? Algunos entornos lo que hacen es segregar la red de la capa física. Esto es ineficiente y puede requerir más switches del real requerido. Así que es lo que comentaba anteriormente. Podríamos separar en un edificio diferentes redes, añadiendo cada vez más switches y haciendo una comunicación física. Pero eso es ineficiente. Primero porque es más costoso y segundo que no tiene mucho sentido. Las VLANs nacieron para esto, para ahorrar un poco la cantidad de dispositivos a nivel físico y también para que se puedan intercomunicar sin mayores problemas, ¿sí? Las VLANs abarcan desde el ID1 hasta el 4096 y la VLAN nativa es la que tiene ID1. La VLAN nativa es la red normal, sin taguear, ¿sí? O sea, imaginar que conectamos un router o un switch a cualquier lado y nos da una dirección IP, generalmente es una VLAN que viene con un ID1, que es lo mismo que llamar la red nativa, ¿sí? Una red sin tag, que no tiene ningún concepto VLAN, pero siempre se identifica con el ID de 1, ¿sí? Si vemos VLAN con ID de 1, nos estamos refiriendo a una VLAN nativa, ¿vale? El concepto de VLAN siempre va a estar sobre la capa 2, ¿sí? Recordar que dentro de lo que es el modelo OSI tenemos 7 capas, la VLAN trabaja a nivel capa 2, ¿sí? O sea, si estamos hablando a nivel capa 2, lo que quiero decir es que la unidad de datos van a ser las MAC address, ¿sí? Y dentro de este estándar que vamos a estar viendo VLANs, va a haber un concepto que se llama etiquetas o etiquetado y desetiquetado de tramas, ¿sí? Y esto es lo que se utiliza para la gestión de las VLANs. Siempre que trabajemos con VLANs va a haber el concepto de etiquetar o desetiquetar una trama, que es quitar ese ID o añadirlo, ¿sí? Dependiendo del tipo de dispositivo vamos a hacer una cosa u otra. Vamos a verlo directamente desde una trama, ¿sí? Aquí es una comunicación lo más normal. Tenemos un switch sin ninguna configuración, tenemos un PC y tenemos un servidor, por ejemplo. Si el PC se quiere comunicar con el servidor, estamos hablando que no hay ningún tipo de VLAN creada, se comunica de forma correcta por capa 2. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es el frame, lo que es la trama de capa 2, donde tiene varios datos, pero uno de los datos importantes son la dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen, ¿sí? Siempre a medida que los datos vayan pasando a través del modelo OSI, va a ir desde la capa 7 hasta que llegue a la capa 3, donde va a haber direcciones IPs, luego la capa 2, direcciones MAC, y luego la capa física, que va a ser bits. Así que en este caso vamos, como estamos hablando de VLANs, siempre vamos a estar refiriéndonos a la capa 2. Entonces lo que tenemos que ver es una trama. Esto es una trama directamente sin ningún tipo de configuraciones de VLAN, ¿sí? Realmente una trama tiene un largo de 32 bits y a partir de esta trama es donde se van a hacer ajustes para añadir a una VLAN y decirle que pertenece a un ID distinto, quizás con otra red lógica distinta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el mismo concepto y la misma trama, pero si observamos las dos imágenes, por encima tenemos la trama original, la que vimos anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos la trama original donde tenemos dirección MAC de origen, destino, letter frame, payload, etc. Pero cuando
utilizamos VLANs, fijaros lo que pasa en la trama. Entre la dirección MAC de origen y el Ether type o el tamaño de la trama, se añade un campo de 4 bytes que dice 802.1. Esto es donde se está trabajando con VLANs. Se añade un campo a la trama de Ethernet donde le va a especificar determinados parámetros para que cualquier dispositivo de red pueda leer esa trama y saber de qué está hablando. Y aquí va a entrar el concepto de etiquetar o desetiquetar. Vale. Vamos a hacer un zoom sobre estos 4 bytes y aquí vemos un poco lo que hay dentro de esos 4 bytes. ¿Sí? Aquí tenemos la etiqueta o el tag, que también se conoce, que es de 4 bytes, y además de identificar a la VLAN, permite clasificar el tráfico de capa 2. ¿Sí? Tenemos distintas VLANs que van del ID 0, 1, 4096, que particularmente esos están reservados. El 1, que es el que comenté anteriormente, es la red nativa, por eso no se puede utilizar, crear una VLAN con ID 1, porque ya está reservado. Y dentro de la VLAN, dentro de esos 4 bytes, podemos ver algunos campos adicionales. Tenemos el VLAN type, tenemos la prioridad, tenemos un campo de VLAN canónica y lo más importante, tenemos el ID de la VLAN. Que el ID va a ser el valor numérico que tengamos para identificar una red lógica. Entonces, un switch o una AP lo que va a hacer es mirar ese campo de 4 bytes y revisar qué hay dentro de ese campo. Y ahí va a poder analizar, por ejemplo, el VLAN ID. Entonces, el ID que tenga se va a poder identificar y va a saber a qué red lógica pertenece. Esto es lo que hace de forma interna un access point, lo que puede hacer un switch, ¿sí? Chequear estos IDs, ¿sí? Pero alguien tiene que crear estos IDs. Estos IDs se crean, como comenté anteriormente, los routers, y los switches o los access points van a tener la capacidad de trabajar con estos IDs, ¿sí? Porque van a poder reconocer que hay un campo de 4 bytes y que dentro de ese campo va a haber algunos identificadores que va a tener en cuenta, ¿sí? O que va a tener que tener en cuenta. Así que esta es la lectura que puede hacer un switch UAP. Y ahora, ¿cómo funciona ahora cuando ya sabemos que estamos hablando de una capa, de una trama de capa 2, donde se añade un encabezado de 4 bytes, un valor, donde un equipo lo puede identificar? Luego, ¿cuál es el flujo del proceso del tráfico? Y aquí lo he dividido en dos partes, en todo lo que es tráfico de upstream y tráfico de downstream. ¿Sí? Tráfico de upstream es el tráfico de subida, tráfico de downstream, tráfico de bajada. ¿Sí? Entonces, vamos por la primera sección de upstream. ¿Sí? El tráfico del cliente ingresa a la red. Entonces, puede ingresar a través de cable o puede ingresar a través de inalámbrico, ¿sí? A través de un access point. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que estamos conectados por Ethernet, puede ser por fibra, o directamente nos estamos conectando a un SSID particular. En el caso del cableado, se añade, o sea, se inserta un ID de VLAN al tráfico que ingresa a un puerto particular del switch. Y en el caso de un access point, lo que hace es se inserta antes de que el tráfico fluya a través de la red cableada. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace el tráfico de upstream? De upstream es añadir esa etiqueta, ¿sí? A medida que ingresa por el SSID o por el puerto. ¿Qué sucede en el destino? Porque todo va de un lado hacia el otro. Cuando llega hacia el destino, o sea, va a ser al cliente, la VLAN se elimina antes de transmitirse al cliente final. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ingresar el tráfico, por ejemplo, en un puerto de Ethernet, se va a etiquetar y luego al destino se va a quitar esa etiqueta para que llegue al destino o al PC, por ejemplo, final. Eso es el funcionamiento general de lo que hace una VLAN. Se etiqueta y se desetiqueta. ¿Cuál es el concepto? Que añade ese campo adicional y lo quita ese campo adicional. Entonces, esa es la forma en la que tenemos de gestionar las VLANs. Si hablamos ya de la puerta de enlace o del router, ahí ya no nos importa mucho porque va a haber un proceso de NAT. El router va a saber gestionar eso y posiblemente haga NAT sobre determinadas VLANs. ¿Qué sucede con el tráfico de downstream? El tráfico de bajada vendría a ser, ¿sí? Que es el tráfico para el cliente que ingresa a la red. Interno, el tráfico del cliente está etiquetado por el AP o por el switch. Externo, el gateway ya dijimos que hace sus procesos. El tráfico de VLAN etiquetado fluye a través de la red. El tráfico está sin etiquetar antes de ir al cliente, ¿sí? Que es lo que comentaba anteriormente. Cuando está yendo para el cliente, se va a quitar esa etiqueta.
y el tráfico está sin etiquetar, perdón, antes de ir al cliente, y lo podemos ver de las dos formas, tanto cableado o tanto inalámbrico. Si estamos hablando de cableado, que puede ser un switch, el switch elimina la etiqueta. Y en el caso del AP, el AP elimina la etiqueta antes de transmitir los datos del enlace, pero del lado del radio, ¿sí? Entonces, fijaros la diferencia que hay. Cuando un AP está etiquetando el tráfico, lo hace antes de que vaya sobre la red cableada. Pero cuando el tráfico está yendo del AP hacia el cliente, que es un downstream, lo que está haciendo es el radio quitar la etiqueta, ¿sí? Entonces, hay que separar un poco hacia dónde se está identificando o está yendo el tráfico, ¿sí? El tráfico que sale del switch de VLAN generalmente está sin etiquetar. El puerto del switch de entrada se conoce como port VLAN ID, que luego veremos bien en la práctica a qué se refiere, pero le especificamos como de forma obligatoria de que cualquier dispositivo que se conecte a ese puerto le va a dar una VLAN sin que el equipo final tenga que hacer ningún cambio en la red o en las placas. Y para conectar un cliente con cable, el port VLAN ID y la VLAN sin etiquetar deben coincidir. Así que esos son parámetros y reglas generales. Esta slide lo que muestra es qué sucede a nivel flujo del proceso, flujo del tráfico, qué hace el tráfico, ¿sí? Por un lado hemos visto la trama que se añade, pero luego cuando entendemos toda esa sección, ¿qué pasa con el tráfico? Bueno, este slide o esta pequeña presentación lo que intenta mostrar es qué sucede con el tráfico cuando ingresa un switch, cuándo sale un switch, cuándo ingresa un access point, cuándo sale el access point y cuando estemos trabajando con VLANs, ¿sí? Entonces, sabemos que se va a etiquetar y se va a quitar la etiqueta según el sentido del tráfico, ¿sí? Y según eso vamos a tener que luego configurar diferentes elementos en la red, ¿sí? Así que vamos aquí. Otro de los conceptos importantes. El estado de los puertos. Antes hemos visto esta sección donde hablamos del flujo del proceso, pero también vamos a hablar de esto, el estado de los puertos, ¿sí? Porque vamos a leer en muchos lados conceptos como puertos de acceso, puertos troncales, puertos generales, ¿sí? Y esto se refiere al estado que tiene un puerto. Y esto también es parte de la configuración que vamos a hacer en los elementos de la red, ¿sí? Un puerto de acceso, cada vez que veamos el concepto de puerto de acceso, es para dispositivos clientes cableados sin etiquetas de VLAN, ¿sí? Lo que hace es inserta la etiqueta de VLAN especificado en el tráfico no etiquetado que ingresa al puerto y la elimina cuando sale del puerto, ¿sí? Ejemplo práctico, tenemos un switch donde tenemos una VLAN configurada en el puerto, imaginemos 8, y al puerto 8 conectamos un PC, ¿sí? ¿Qué va a suceder con ese tráfico? Cuando el tráfico vaya del PC al switch, el switch le va a añadir una etiqueta. Y cuando vaya del switch al PC, el switch le va a quitar la etiqueta. Eso es lo que se conoce como un puerto de acceso. ¿Por qué es puerto de acceso? Porque significa que ahí vamos a conectar dispositivos finales, donde no tiene que hacer nada adicional el dispositivo. Un PC no deberíamos hacer ninguna configuración sobre la placa. Directamente debería recibir la red lógica sin hacer nada, porque ese proceso lo tiene que hacer, en este caso, el switch. Otro estado de puerto que tenemos es el puerto tranco, puerto troncal. Y esto sirve para equipos de red que van conectados a otros switches, a otros APs o a los routers, ¿sí? Puerto troncal significa que por ese puerto van a pasar todas las VLANs que configuremos. Es para que se puedan reconocer, ¿sí? Entonces, el tráfico que entra y sale del puerto va a estar etiquetado, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Tráfico que entra al puerto y tráfico que sale del puerto va a estar sí o sí etiquetado. Y esa es la diferencia que tenemos con un puerto de acceso. El puerto de acceso etiqueta cuando entra y desetiqueta cuando sale. El trunk etiqueta y desetiqueta siempre. Y luego tenemos otro estado puerto que se conoce muchas veces como general o híbrido, que es una combinación entre ambos, entre acceso y trunk. Y es útil para ajustar el comportamiento de una VLAN. Por ejemplo, podemos permitir por algunos puertos que sean puertos de acceso y por otro lado puertos trunk, ¿sí? O sea, puertos que van a funcionar desetiquetando el tráfico y también etiquetando el tráfico, ¿sí? O sea, ese es un puerto híbrido. Así que estos son todos los estados de puertos que podríamos llegar a encontrarnos, ¿sí? Diseño 1, ¿sí? De VLANs.
Aquí vemos el mismo gráfico que vimos anteriormente, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora los switches están conectados. Si vemos marketing, recursos humanos, que es HR y finanzas, vemos que hay un cable, ¿sí?, naranja, que dice Tagged Port. Ese puerto es el puerto troncal. Significa que por ese puerto van a pasar todas las VLANs. Entonces, si vamos a unir switches en cascada o conectados a routers, el puerto donde estén conectados tiene que ser un puerto con configuración troncal, ¿sí? En cambio, los demás puertos pueden ser, por ejemplo, estos puertos donde están conectados los dispositivos, son los puertos de acceso. Entonces, dentro de esta configuración del switch, deberíamos configurar algunos puertos que sean troncales y otros puertos que sean de acceso. Este es el primer escenario. Segundo escenario, tenemos exactamente lo mismo, pero fijaros ahora, conectamos una AP. Conectamos una AP directamente por un puerto y también el puerto tiene que estar tagueado, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir lo que comenté anteriormente. Todo lo que vaya a un switch, a un router o a una AP tiene que estar tagueado. Tiene que estar ese puerto en modo tag. En este caso va a una AP, entonces va a estar tagueado. ¿Quién va a destaguear a los clientes? El AP. El AP va a tener configurado una VLAN y el AP es quien va a quitar la etiqueta para los clientes. Y si volvemos al anterior, ¿quién va a quitar la etiqueta para estos clientes? El switch. Entonces, todo lo que vaya a PCs va a quitar la etiqueta, todo lo que vaya desde el AP a los clientes va a quitar la etiqueta el AP. Pero el tráfico de upstream del cliente hacia la red, fijaros lo que sucede, ingresa por el SSID y aquí el access point le añade la etiqueta para que pueda ir a su puerto trunk, ¿sí?, al puerto troncal que está conectado por el switch. Entonces el AP hace dos cosas. Por un lado, le quita la etiqueta cuando va para el cliente y le añade la etiqueta cuando va para el switch. Y ahí volvemos a lo mismo, tráfico de subida o tráfico de bajada. Según el flujo que esté el tráfico, la VLAN se va a etiquetar o se va a quitar, ¿sí? Entonces, siempre pensemos eso. Todo lo que vaya a clientes tiene que estar desetiquetado. Todo lo que vaya a la red tiene que estar etiquetado. Si vamos a conectar access points, switches o routers, tiene que estar etiquetado ese puerto, ¿sí?, con las VLANs que quisiésemos pasar. Puede ser que aquí en los puertos troncales quiera pasar todas las VLANs, pero puede haber un caso, por ejemplo en este que va conectado a la AP, que no quiero pasar todas las VLANs, simplemente quiero pasar una sola, pero esa VLAN tiene que estar tagueada, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos en los switches? Bueno, cuando configuramos las VLANs en los switches, aquí tenemos la configuración de los puertos. Y aquí es donde seleccionamos qué puertos se van a comportar como tagueados y qué puertos se van a comportar como destagueados o como un tag, ¿sí? Fijaros que aquí lo marca, puerto tagueado y puerto destagueado. Y aquí lo que hacemos es seleccionar qué puertos se van a comportar como tagueados o destagueados, básicamente. Si hablamos de tagueados o destagueados, también volvemos a hablar del estado de los puertos. Cada vez que digamos qué puertos se van a destaguear, van a ser los puertos de acceso. Y qué puertos se van a taguear pueden ser los puertos de trunks o puertos híbridos, ¿sí? Así que untagged igual a puerto de acceso. Tagged igual a trunk o híbrido, ¿vale? Y esto lo hacemos desde ya la interfaz web, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso sobre VLANs. Las VLANs se crean en routers, ¿sí? Siempre vamos a necesitar crear la VLAN en el router porque es donde se va a crear la red lógica. Las VLANs se configuran en APs y switches. También llamamos crear a este proceso. Por eso a veces hay una pequeña confusión donde decimos vamos a crear una VLAN. Pero el concepto de crear la VLAN en un switch o en una AP es la capacidad que va a tener el switch o el AP de leer ese tag. Pero no significa que puede crear la red lógica. La red lógica y la VLAN tiene que crearse en un router. Luego, el crear la VLAN en una AP o en un switch significa que va a tener la capacidad de leer ese tag, o sea, va a tener la capacidad de leer esa trama Ethernet, esos 4 bytes que hemos comentado al principio, y va a ver cuál es el ID que corresponde. Entonces, cada vez que hablemos de crear la VLAN en switches en una AP, es el concepto de que va a tener la capacidad de leer ese tag, ¿vale? Las VLANs sirven para separar tráfico, aislarlo, incluso asegurar la red, y es posible realizar reglas de enrutamiento, conectar VLANs, y las VLANs son un concepto de capa 2, ¿sí? Necesitamos realizar políticas de tráfico si quisiésemos, por ejemplo, unir determinadas VLANs, y ahí ya lo tiene que gestionar un router. Vuelvo a este ejemplo, ¿sí?
Aquí tenemos 3 departamentos donde tenemos 3 VLANs distintas. Pero ¿qué sucede si el departamento de marketing se quiere comunicar con el de recursos humanos? Como las redes lógicas son distintas, no se van a poder comunicar. Por eso es el concepto de VLAN, son redes aisladas. ¿Pero eso quiere decir que nunca se van a poder comunicar? Sí, porque al necesitar comunicación a nivel capa 3, ya ahí lo va a tener que gestionar un router. Entonces lo que podríamos hacer es hacer una ruta estática para que el departamento de marketing se pueda comunicar con el recursos humanos. O todos los departamentos se puedan comunicar con un servidor que esté en otra VLAN. O sea, sí las VLANs se pueden comunicar, pero el concepto general es aislarlos. Si luego queremos comunicarlas, no hay problema, lo hacemos con un router. ¿Sí? Así que eso era lo que quería aclarar. ¿Cómo creamos las VLANs desde el router? ¿Sí? Enginious tiene un modelo que es nuestro modelo de router, que es el SD-WAN, ¿sí? Que es el gateway, que es un router con la capacidad de crear VLANs junto con muchas más cosas, ¿sí? Podemos crear VLANs, tenemos balanceo, bueno, ahora veremos algunas características. Aquí tenemos algunos modelos disponibles, los modelos 510 y 610 ya están disponibles. Son equipos con un quad-core, ¿sí? De alta capacidad, tienen soporte incluso para conectarlo con una red del tipo 4G LTE. Tienen interfaces de 2.5 y también balanceo. Y ahora voy a mostrar algunas de las características para no olvidarme ninguna. Esto es un poco el frente. Algo interesante sobre este router es que tenemos interfaces primero de 2.5 gigas a nivel Ethernet. Tenemos un PoE en el puerto 1. Esto quiere decir que podríamos conectar una AP directamente a este router y que se alimente. Y también tenemos la posibilidad de utilizar dos WAN, ¿sí? Si quisiésemos hacer un esquema de failover o de balanceo de carga, lo podríamos hacer tranquilamente, porque podemos elegir si el puerto 3 se va a comportar como una segunda WAN o como un puerto de la LAN, ¿sí? Entonces podríamos decir que el puerto 1, puerto 2 y puerto 3 puede ser la LAN, o el puerto 1, puerto 2 la LAN, y el puerto 3 y el puerto de WAN 1 sean una WAN, básicamente. Así que esto es alguna de las características que tiene. Y bueno, aquí tenemos un poco más en detalle, ¿sí? Soporte de failover, balanceo de carga, tiene también un failover a nivel líneas móviles, soporte de modo enrutado, soporte de modo pass-through, tiene un firewall del tipo stateful, soporte para port forwarding, NAT de 1 a 1, VPNs tanto para clientes como site-to-site, así que tiene muchas características adicionales lo que es este router, ¿sí? Para los que estéis interesados en el router, siempre todos los meses hacemos las formaciones de seguridad de los siguientes meses, ¿no? No es que hacemos todos los meses, sino que en el transcurso de varios meses siempre hacemos una de redes, una de seguridad, otra de wireless. Bueno, en la de seguridad se habla específicamente sobre este modelo y cómo aplicar estas configuraciones. Por ejemplo, el balanceo de carga, cómo funciona el firewall, etc. Así que para quienes estéis interesados, recordad que son gratuitas y también podéis participar para ver un poco más en detalle características de este router. Pero hoy vinimos específicamente a hablar de VLANs. Así que vamos a seguir con este concepto. Y ahora vamos directamente al lío, ¿sí? Porque todo muy bien el concepto de VLANs, ya sabemos cómo se taguea, cómo se destaguea, para qué sirve, de cómo crearlas, etcétera, pero no lo vimos en un escenario práctico. Así que ahora voy a hacer un escenario práctico donde vamos a diseñar las VLANs, ¿sí? En todos los equipos. Lo vamos a crear en los routers, lo vamos a crear en los switches y lo vamos a crear en los APs. Y vamos a verificar si todo funciona de forma correcta, ¿sí? ¿Cuál es el escenario práctico? Nuestro cliente, que se llama Acme SL, nos solicita un diseño de red con VLANs. Actualmente tienen una red /23, ¿sí? Y los técnicos han detectado mucho tráfico de broadcast en la red. Entonces han decidido separar las VLANs, ¿sí? De la instalación con el objetivo de segmentar y disminuir el broadcast. Y también para aumentar un poco la seguridad. Así que este es el escenario. ¿Cuál es la tarea que vamos a tener que realizar? Red nativa va a ser la red para empleados, ¿sí? En este caso no vamos a utilizar VLANs. Pero vamos a utilizar dos tipos de VLANs. Una VLAN para la red de invitados y un VLAN para la red de telefonía. Aquí lo podríamos haber extendido muchísimo más.
¿sí? Podríamos haber creado una VLAN para las cámaras, una VLAN para dispositivos del tipo IoT, una VLAN para servidores, pero para no hacerlo todo tan largo y que estemos aquí 3 horas, seleccioné algunos tipos de VLANs, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es hacer toda esta creación desde cero, ¿sí? Entonces, vamos a crear la red, las VLANs entre router, switches y APs. Y todo esto lo vamos a hacer por secciones, ¿sí? Vamos a hacerlo primero en el router, que es donde se tiene que crear, luego pasaremos al switch y luego pasaremos al AP. Y finalmente verificaremos de que todo esto esté funcionando, ¿sí? SD-WAN es nuestro router, ¿sí? El primer paso va a ser crear nuestras VLANs en el router, recordando lo siguiente. La red nativa, solo para empleados de la empresa, red de invitados VLAN 10, red de telefonía VLAN 20. Y hemos decidido realizar el siguiente direccionamiento con DHCP en todas las redes. Red nativa va a ser la red 200.10/24, la de invitados 220.10/24, marca entre paréntesis que va a ser sobre una VLAN, y la red de telefonía, ¿sí? Que va a ser la VLAN 20 con la red lógica 230.10/24. Como observamos, son 3 redes distintas, ¿sí? Ninguna se va a poder comunicar, entonces todo el tráfico de broadcast va a estar contenida en cada una de estas redes. Así que este es el primer paso, crearlo en el router. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener, yo lo voy a hacer sobre el SD-WAN, vamos a tener que ir al gateway, interfaces, vamos a poder cambiar la red que viene por defecto sobre la LAN y vamos a poder añadir nuevas VLANs como se ve aquí, ¿sí? Entonces vamos a, el escenario final va a ser una LAN, que va a ser la red corporativa, y luego una VLAN de invitados y una VLAN de telefonía, ¿vale? Así que vamos un poco a verlo directamente desde el cloud, ¿sí? Muy bien. Vamos a refrescar por si me desloguea. Sí, me deslogueó. Vamos a loguearnos de nuevo nuestro cloud. Y aquí tengo el gateway, tengo el switch y tengo el access point. Si marca 1 y lo marca grisado porque en este momento están apagados, ¿sí? Cuando hagamos toda la configuración los vamos a encender y vamos a ver si se aplican los cambios. Entonces, el primer paso era crear las VLANs, ¿vale? Entonces para esto vamos a ir al gateway. ¿Sí? Puedo ir aquí en la configuración del gateway y ir a la sección donde dice interfaces. Voy a hacer un clic aquí y voy a ir a la segunda pestaña que dice LAN, ¿sí? La LAN siempre por defecto es la 66.1 o la 66.0/24, pero según nuestro escenario teníamos que utilizar otra. Vamos a utilizar esto, sí, de chuleta, que es la 10.200.1.0, que es la nativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar la red nada más. Voy a seleccionar la 10.201.1/24 y aplico el cambio. Perfecto. Ahora sí vamos a crear las VLANs. Entonces, para esto hay que hacer un clic donde dice añadir interfaz y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, VLAN invitados. La red era la 10.220.1.1, vamos a poner, también /24, y donde dice VLAN ID, fijaros que tiene uno que dice por default, pero no, vamos a crear una VLAN. Entonces voy a hacer un clic donde dice add VLAN, voy a asignarle el ID, que el ID era el 10, y un nombre, ¿sí? VLAN invitados. Esto es para que lo puedan identificar los switches y también los APs. Lo puedo crear desde otra sección, pero ya que lo hago, estoy creando la red lógica, también lo puedo hacer desde aquí. Y aquí tengo que seleccionar por qué puerto se va a pasar esa VLAN. Yo voy a seleccionar únicamente el puerto 1. ¿Sí? El puerto 1 es donde está conectado el switch. Aplico el cambio. Algo a tener en cuenta, el DHCP siempre está activo, ¿sí? O sea, quiere decir que cada red lógica que creo va a tener un DHCP. Esto podría deshabilitarlo en caso de que esa sea la necesidad, pero por defecto está habilitado. Y tiene un list time de un día. Voy a cambiarlo, el list time me voy a poner 30 minutos, ¿sí? Esto quiere decir que cada 30 minutos va al cliente a necesitar tener una actualización de la IP. Voy a hacer nuevamente add y ahora voy a crear la otra, VLAN telefonía. Red lógica 10, 230, 1,
1, máscara barra 24, y también voy a crear un VLAN, que va a ser la 20. VLAN telefonía, vamos a asignar. Vale. Lo mismo, puerto 1. ¿Sí? 10.230, 1.1, VLAN telefonía, DHCP, también voy a hacer lo mismo. Le voy a poner un list time de 30. Y aplico el cambio. Perfecto. Ya tenemos nuestra red, ¿sí? Que es la de empleados, y tenemos dos VLANs creadas con este direccionamiento y este ID de VLAN. Yo podría crear las VLANs directamente desde otra sección, como comenté. Desde aquí, voy a la redita y voy a VLAN. Si voy aquí, podría hacer lo mismo, add VLAN, y fijaros que la ventana es la misma que cuando creábamos la red. Pero esto sirve, esto hay que crearlo cuando, por ejemplo, el router no es del tipo SD-WAN. Si la VLAN le está entregando un router de otra marca, lo que hay que hacer es crearlo desde esta sección, ¿sí? Y esto va a servir para que la AP o el switch pueda identificar ese tag, ¿sí? Así que como yo tengo un SD-WAN, lo hago directamente desde aquí, ¿vale? Así que ya directamente desde el gateway, vamos a verificarlo. Vamos a ir a interfaces y a LAN. Tenemos las tres redes creadas, ¿sí? Así que esta es la forma de crear las VLANs en el router. Vale. Vamos a seguir. Segundo paso, los switches. Ya hemos creado los routers, ahora vamos por el siguiente paso, el de los switches. Segundo paso va a ser crear las VLANs en el switch para que identifique los tags, recordando lo siguiente: red nativa, red de invitados y red de telefonía. Y vamos a configurar determinados puertos del switch para aplicar esta configuración. Y aquí es donde entran en juego los puertos que he comentado para qué funcionaba anteriormente. Primero, un puerto troncal. El puerto troncal va a ser el que está conectado al router, ¿sí? En este caso va a ser el puerto 1. Y también el puerto 8 podría ser un puerto troncal. Imaginaros en este caso que el switch va conectado a otro switch. Entonces podría tener dos puertos troncales. El puerto 2 al puerto 3 va a ser la red de empleados, o sea, una VLAN nativa, sin tag. Así que aquí hasta podríamos decir que no nos importa la VLAN. En el puerto 4 y en el puerto 5 va a estar conectados los APs. Recordar que si va conectado cualquier elemento de red, tiene que ir tagueado. Así que por eso dice tag. Y en el puerto 6 y 7 vamos a tener conectado telefonía. Entonces, este va a ser un puerto de acceso, ¿sí? Quiere decir que va a obtener, ¿sí?, un identificador, o sea, una red lógica de la VLAN 20, que es la de telefonía, pero también vamos a configurar lo que es el port VLAN ID, ¿sí? Y ahora voy a explicar un poquito más de qué es este puerto VLAN ID. Pero esta es la configuración que ahora vamos a hacer en los switches. Las VLAN ya están creadas en el router y también están creadas para que puedan llegar a leer etiquetas tanto el switch como el AP. Pero ahora vamos a hacer la configuración del switch, sobre todo en los puertos, ¿sí? Así que vamos aquí. Y esto es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a configurar la VLAN, ¿sí?, que ya las vamos a ver creadas, pero vamos a hacer algunos ajustes sobre esta sección y luego en los puertos también vamos a hacer ajustes particulares sobre el port VLAN ID, ¿sí? Así que estos son algunos cambios que vamos a estar haciendo. Último lab switch, ¿sí? Muy bien. Voy a ir a mi dashboard y veo que mi switch está desconectado, pero yo la configuración la puedo hacer igual, ¿sí? Así que voy a ir al switch, por ejemplo, puedo ir a Details para ver detalles de este switch, ¿sí? Y tengo esta opción que dice VLAN y port. Fijaros que las VLANs ya el switch las reconoce. ¿Por qué? Porque las hemos creado cuando añadimos la red dentro del SD-WAN. También lo podríamos haber hecho como comenté desde aquí, pero ya las tenemos creadas, así que un tema menos, ¿sí? Si seguimos nuestro ejemplo, vamos a volver aquí. Dice que el puerto 1 va al trunk, puerto 2 y 3 a empleados, esto no me va a importar, pero el que sí me va a importar es el puerto 4 y el 5, porque dice que tiene que estar tagueado. Recordar que el 4 y el 5, si es el AP, va a ser la VLAN esta, la 10, porque vamos a utilizar una red de invitados. Así que VLAN 10, ¿sí?, tenemos aquí, hago un clic aquí, y lo que voy a seleccionar es qué puertos van a estar tagueados con la VLAN 10. Dijimos que iban a estar tagueados el 4 y el 5, ¿vale? Y hay un puerto más que tiene que estar tagueado, que es el puerto troncal, que es el 1, ¿sí?, que es donde va conectado al router. Así que aquí aplico los cambios, ¿sí?
voy a repasar nuevamente. 4 y 5 los tenemos. Nos falta el de telefonía, por ejemplo, el 6 y el 7, que es la VLAN 20. Entonces, aquí, el de telefonía, dijimos que era un puerto de acceso, entonces vamos a seleccionar 6 y 7 como untag, ¿sí? Y vamos a hacer un clic aquí y vamos a seleccionar el 1 como tag, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la VLAN 20 va a ir por el puerto troncal, que es el que va al router, pero se va a quitar el tag en el puerto 6 y 7. Y aplico los cambios, ¿vale? Entonces, volvemos a repasar. Va a estar untag sobre todos los puertos, va a estar tagueado en el 4 y 5 donde va a estar una P, y va a estar destagueado de esta VLAN donde va a haber algo de telefonía conectado. Todas estas VLANs, la 10 y la 20, tienen que pasar por el puerto troncal. Hay un ajuste adicional que debería hacer, que va a ser el de la red nativa. Si nos fijamos, el puerto 6 y 7 es un puerto de acceso, entonces quiere decir que va a obtener una dirección IP de esta VLAN. Entonces, si ya va a obtener una dirección de esta VLAN, aquí, donde tengo destagueado, voy a quitar 6 y 7 y aplico los cambios. ¿Por qué lo hago? Porque si yo lo dejo así, posiblemente, si conecto algo en el puerto 6 y en el puerto 7, me va a dar una IP de la red nativa, y es lo que no quiero. Quiero que me dé una IP de esta VLAN, porque el switch lo que va a hacer es quitar la etiqueta. Cuando tengo todo esto, aplico el cambio, ¿vale? Pero hay algo más que tengo que hacer. Voy a ir a ports y voy a ir al puerto donde está conectada, donde va a estar conectado algo de telefonía, que es el puerto 6 y 7. ¿Vale? Voy a hacer configurar y voy a seleccionar donde dice PVID, que es Port VLAN ID. Y voy a seleccionar el puerto 20 de telefonía, ¿vale? Y aquí aplico el cambio. ¿Qué significa el Port VLAN ID? Esto quiere decir que cualquier dispositivo que se conecte en el puerto 6 y el puerto 7 le va a dar una IP de la VLAN 20, ¿sí? Si volvemos a repasar, y vamos directamente aquí, debería recibir una dirección IP con este segmento de red, ¿sí? Con la 10.30.10. Eso es lo que hace el VLAN, el port VLAN ID. Significa que cualquier dispositivo que conecte el puerto 6 y 7 me va a entregar una IP de la 10.230. Si yo no hago esto, lo más probable es que entregue una dirección IP de la red nativa, que es la de empleados, y es lo que no quiero. Entonces, si quisiésemos forzar a que siempre se entregue una IP de una VLAN en particular, hay que seleccionar la opción de Port VLAN ID, ¿sí? Así que aquí ya la tengo seleccionada, ¿sí? Con esto hemos configurado ya el router y también el switch, ¿sí? Vamos a repasar qué nos queda. Muy bien, ya tenemos esto. Acabo de encender todo el switch, así que en un momento lo vamos a ver en línea. Vamos a ir aquí al dashboard. Y ahora está apagado, está gris, ¿sí? Cuando esté en línea nuevamente se va a poner en verde y todos estos cambios se van a aplicar. Así que vamos a volver al laboratorio y nos queda el último paso, el de los APs. El último paso será crear las VLANs en el AP para que identifiquen los tags. Recordando lo siguiente, lo mismo, VLAN 10 y 30, pero vamos a configurar dos SSIDs. Uno que va a ser empleado sin tag y el otro que va a ser el de invitados con la VLAN 10. El de telefonía no lo vamos a utilizar porque el de telefonía para un SSID, la verdad es que los teléfonos se conectan por cable, pero en caso de querer compartir también por la red la VLAN de telefonía, lo podríamos hacer tranquilamente. Pero vamos a crear únicamente dos. Entonces, para eso, vamos a ir aquí al Access Point, SSID, y vamos a crear dos SSIDs. El primero va a ser empleados, donde vamos a definir también una contraseña y nada más, ¿sí? Aquí no voy a seleccionar porque es la red nativa, no voy a hacer ningún cambio. Voy a aplicar los cambios, voy a aplicar esta configuración nada más. Así que aquí tenemos la red de empleados. Recordar que la red de empleados es la red nativa, ¿sí? La red donde no lleva ningún tag.
que voy a crear ahora va a ser la red de invitados. Entonces aquí vamos a seleccionar, vamos a escribir invitados. Voy a seleccionarlo con una red abierta, así que no tenga contraseña, esto no lo necesito. Pero aquí sí voy a necesitar seleccionar la VLAN. ¿Cuál es la VLAN de invitados? La 10. Vale. Y no voy a hacer ningún cambio adicional, ¿sí? Voy a aplicar los cambios así como están. Entonces, ahí ya se creó los dos SSIDs, hemos configurado el router y hemos configurado también los switches. Así que este es un proceso completo donde configuramos todo. Si vamos a nuestro dashboard, ¿sí? Lo que podemos ver dentro del switch, voy a intentar ingresar aquí, a ver si lo podemos ver por lo menos de forma gráfica hasta que se ponga en línea. Puerto 1 es el puerto de uplink, ¿sí? Es el que está conectado directamente al router. El puerto 5 es donde está conectado del AP, ¿sí? Y el puerto 6 y 7, si no recuerdo mal, vamos a chequearlo. En el switch, el puerto 6 y 7 es donde tiene que haber un equipo de telefonía, ¿sí? Así que en definitiva, este es nuestro esquema y lo último que nos queda es probar que todo esto funcione, ¿no? Vamos a volver. 6 y 7, algo de telefonía, puerto 5 AP, puerto troncal. Vamos al dashboard. Ya vemos que el switch está en verde, o sea, ya está en línea, ¿sí? Si vemos que está en línea, con el tiempo se va a ir actualizando las direcciones IPs y demás cosas, pero ya está aplicando por lo menos la configuración que hemos hecho sobre las VLANs, ¿sí? Vamos a ir ahora en Details y se van a estar aplicando todos estos parámetros, ¿sí? Lo que nos falta que se ponga en línea, que todavía está booteando, es el access point, ¿sí? Cuando el access point se ponga en línea, ya directamente también va a aplicar los SSIDs que tenga que configurar, ¿vale? Algo que podríamos chequear, si vamos a vamos a ir al gateway directamente de aquí. Voy a ir a Details en el gateway. Vamos a ver el list, todavía no tenemos información del list, pero fijaros aquí que tenemos también las VLANs creadas. En unos minutos vamos a tener información sobre los lists, ¿sí? Porque esto quiere decir que tanto los switches como el AP van a obtener una dirección IP. Y si me conecto también con un SSID, también voy a tener un IP, ¿sí? Así que voy a ir al dashboard y ya vemos que el AP está en línea, ¿sí? Entonces también vamos a, por lo menos ahora, chequear el SSID. Hemos creado dos SSIDs, ¿sí? El de empleados y también el de invitados. Vamos a conectarnos cuando esté disponible al SSID, vamos a chequearlo. SSID, tenemos empleados y tenemos invitados. Vale, todavía está aplicando algunos cambios, así que no la veo disponible. Voy a dejarlo aquí hasta que refresque. Y lo que voy a hacer es intentar conectarme a ambos SSIDs y verificar que tenga IP con la IP que corresponde. Un pequeño truco que podemos hacer si tenemos un switch y que tenga una licencia Pro, por ejemplo, voy a ir al dashboard y voy a ir al switch y voy a ir a diagnóstico, ¿sí? Del diagnóstico voy a pasar por estas ventanas y voy a ver una opción que dice Client List FDB, ¿sí? Y fijaros lo que veo. Veo que por el puerto 7 se está utilizando la VLAN 20 y por el puerto 5 se está utilizando la VLAN 10. O sea, ya hay algún reconocimiento a nivel MAC address. Por lo tanto, ya podemos verificar de que se está cumpliendo por lo menos la configuración e incluso algunos dispositivos están ya utilizando esas VLANs. Así que lo que nos falta ver es esperar de chequearlo con un dispositivo final y que lo veamos directamente en un list, ¿sí? Así que eso es un pequeño truco que podemos hacer como para verificar los lists, ¿vale?
Vamos a volver al dashboard. Y mientras tanto que esto se actualice, voy a intentar leer algunas preguntas, ya que nos queda, voy a ver la presentación. Este es el último lab, el de la P, lo único que nos falta es verificarlo, así que no hay mucho más. Pasaríamos a las preguntas, así que podríamos tranquilamente, mientras esperamos que se actualice, leer algunas preguntas. Hola Jordi. Bueno, Santiago me pregunta ¿cuál es la diferencia entre una VLAN tagueada y destagueada? Creo que esto me lo has preguntado antes de que comente el concepto. Si no es así, me lo dices y lo vuelvo a explicar. Pero ya sabemos para qué es una VLAN tagueada y destagueada. ¿Sí? Destagueada es que quita esa etiqueta y tagueada es que la añade. Y la añade solamente en equipos de gestión de red. ¿Sí? Así que eso es lo primero que debemos tener. Voy a conectarme mientras tanto a los SSIDs, que ya los tenemos disponibles. Así que voy a ir al Access Point. Voy a hacer un clic aquí en diagnóstico y voy a ir a Live Client. ¿Sí? Aquí puedo ver que me estoy conectando con mi móvil al SSID de empleados y me está entregando la IP 10.200.1.5, que es la red de empleados, la que es no nativa. Así que ya podemos verificar que esto está funcionando de forma correcta. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a conectar a la red de invitados. ¿Sí? A ver si está funcionando la VLAN, que es lo que me interesa. Y aquí me está entregando la 10.220.1.2. Así que podemos decir que del lado de la AP ya está entregando las VLANs correspondientes. Sin tag para empleados y está entregando a los invitados una VLAN, ¿sí? Con el ID de 10. Así que esta es la primera forma que tenemos de verificarlo. Vamos a ir al gateway. Vamos a ver si tenemos actualización, por lo menos del list. Aún no, voy a refrescar la web por las dudas. Vamos al list. Y aún no lo tenemos, vamos a esperar unos minutos más. Mientras voy a leer otras preguntas. Santiago, si no te quedó claro, me lo dices. Dentro del mismo AP puedes tener tráfico de varias VLANs, Roberto me pregunta. Roberto, sí, puedes tener varias VLANs, pero recuerda que las VLANs van por SSID. Yo aquí creé, por ejemplo, si voy al Access Point, al SSID, creé solamente dos, uno que no tiene tag y otro que tiene tag, pero aquí podría crear un tercero, ¿sí? Aquí podría crear el tercer VLAN, por ejemplo, telefonía, que es el que dijimos que no lo íbamos a utilizar, pero lo puedo utilizar aquí también. Lo voy a dejar abierto y le voy a seleccionar que utilice el de telefonía. Aplico el cambio y ahora el mismo AP está pasando dos VLANs, pero lo está haciendo a través de dos SSIDs distintos, ¿vale? Eso es lo importante. Aquí lo creo y después ahora se va a aplicar en el AP. Sí, Roberto, me lo confirmas abajo, es correcto. Sí, esto queda grabado. Gracias, Jesús. Alberto me pregunta, hiciste una mención del puerto del tipo híbrido. ¿Hay lugar a que nos des más detalles de esto en este tipo de webinar? Sí, claro. Por ejemplo, vamos a ir al switch. Vamos a ir al switch. Vamos a hacer un clic aquí en Details. Y vamos a ir a las VLANs. ¿Sí? Fijaros este tipo de VLANs, ¿sí? Que tenemos. Tengo la 10 y tengo la 20. Aquí podría tener más VLANs, pero tenemos dos. Este puerto, por ejemplo, aquí la VLAN 20, ¿sí? Hay que prestarle atención a esto, la VLAN 20, ¿sí? Voy a editar la VLAN 20 y en la VLAN 20 yo estoy diciendo que el puerto 6 y 7 estén destagueados, ¿sí? Entonces quiero decir que saque el tag. Pero estoy diciendo que tiene que estar tagueado en un puerto. Y aquí podría decir
que también esté tagueado en este puerto. Esto es una configuración híbrida, ¿sí? Porque estoy diciendo que la VLAN está tagueando por algunos puertos y está destagueando por otros, ¿sí? Una configuración del tipo trunk sería, por ejemplo, esta, la de la VLAN 10, porque la VLAN 10 solamente tiene puertos tagueados, pero no tiene puertos destagueados. En cambio, la VLAN 20 tiene ambos, tiene puertos destagueados y tiene puertos tagueados. Entonces, esto es una configuración del tipo híbrida, porque aquí yo estoy tagueando por algunos puertos y destagueando por otros, ¿sí? La VLAN 10 yo podría hacer lo mismo también, ¿sí? Voy a aplicar este cambio, pero podría hacer exactamente lo mismo, es decir, que dentro de la VLAN 10 determinados puertos estén destagueados. ¿Por qué? Porque la red de invitados, imaginemos que un switch viene alguien externo a auditar nuestra empresa y necesitamos darle acceso y se conecta por cable de red. ¿Qué hacemos? Perfecto, le ponemos el puerto 9 a la red de invitados, como destagueado. Entonces, si un ordenador se conecta ahora al puerto 9, le va a dar una ID de esa VLAN, ¿sí? Recordar que si hacemos este caso y para obligar de que pase eso, tenemos que cambiar el port VLAN ID, ¿sí? Desde esta sección, ¿sí? Voy a aplicar los cambios, pero recordar esto. Cada vez que hagamos esto, para obligar a que siempre se dé esa VLAN, hay que cambiar esto, el port VLAN ID. Así que la configuración es muy flexible, ¿sí? Va a depender de muchos escenarios. Yo planteé 2 escenarios, pero puede ser que existan muchos más, que alguien me diga, no, pero el VLAN en este puerto sí, en este no, hay que tallar en fibra o lo que sea. Bueno, hay que verlo. Es flexible, se puede hacer de todas las formas, se puede funcionar de acceso, tranco, híbrido, y etcétera. Así que ese es el concepto de híbrido. Si te queda alguna duda, Alberto, me lo dices. Bastardo, ¿sería posible hacer un sistema equivalente con un router estándar y un switch gestionable con servidor de DHCP? ¿Qué referencia podemos utilizar? A ver si entiendo, Javier, tu pregunta. Hacer un sistema equivalente con un router estándar y un switch gestionable con un servidor de DHCP. Entiendo que tienes un servidor de DHCP aparte. ¿Router estándar a qué te refieres? ¿Qué estaría haciendo el router ahí? Porque si las IP las está entregando un servidor de DHCP particular, bueno, habría que verlo. Y un switch gestionable, sí, sin duda, con el switch no deberías tener problema. ¿Qué deberías tener en cuenta en caso de que utilices un servidor de DHCP? Va a depender mucho el modelo de router, ¿sí? Pero aquí en el router, por ejemplo, en Genius, si ese es el caso, no deberíamos utilizar el servidor, o sea, configurar la red como un DHCP, sino que lo que hay que hacer es configurarla como un relay, ¿sí? Entonces lo que hacemos es reenviamos todas consultas de DHCP, quizás a otro servidor de DHCP que incluso esté en una VLAN. O sea, si entiendo tu pregunta, sí, se puede hacer, ¿sí? Pero hay que hacerlo con otras técnicas. ¿Vale? Direccionamiento del gateway, llegué tarde a la presentación. Sí, Jesús, puedo hacerlo rápido. Configurar las redes en el gateway. Vamos a ir a gateway, interfaces, seleccionamos LAN y desde aquí creamos las VLANs, ¿sí? Hacemos un add interface, aquí ponemos un nombre, vamos a crear otra, VLAN cámaras, con otra red distinta, 10, 240, 11, barra 24. Vamos a crear una nueva VLAN, vamos a seleccionar la 40, que sea cámaras, aplicamos, y este es el puerto por donde se va a conectar hacia el switch. Yo puedo seleccionar 1, 2 o 3, pero como yo lo tengo solo con este puerto, selecciono el 1, pero podría seleccionar todos o 2. Así que esta es la forma de crearlo, ¿sí? VLAN cámaras, el direccionamiento con la máscara, la VLAN, o sea, la ID de VLAN y en qué puerto se va a transmitir. Aplico el cambio y ya está. Es tan simple como esto. Ya tenemos la VLAN creada. ¿Qué deberíamos hacer si queremos ahora pasar esta VLAN de cámaras? Bueno, tenemos que ir a hacer lo que hemos hecho anteriormente. Ir directamente a los switches, o en este caso a este switch, ir a Details, y vamos a ver que en VLAN ya vamos a tener el puerto 40, el VLAN 40. Pero fijaros que no tiene ninguna configuración. Quizás ahora la configuración sea que en el puerto, no sé, imaginemos 3, esté tagueado. Y destagueado, no sé, en el puerto 5. Bueno, este es un ejemplo. Podríamos hacerlo de esta forma. Pero hay que hacerlo desde aquí. En el momento que creamos la VLAN en el router, hay que ir al switch a pasarle la VLAN.
Si dentro, por ejemplo, aquí en cámaras va a estar conectado un access point, imaginemos, también podríamos decir que la VLAN 40 pertenezca a un access point. Pero recordad que cuando hagamos estas cosas tiene que estar tagueada, ¿sí? Así que eso es lo importante en todo. Dependiendo del switch congestión, si configuran la VLAN del switch en el puerto de enlace contra el gateway, ¿será un puerto trunk con todas las VLANs? Sí, para hacer esto necesitamos un switch gestionable, ¿sí? Porque un switch que no tenga gestión lo más probable es que quizás no pueda reconocer las VLANs o sea, todos los puertos un trunk. La verdad que lo desconozco, pero sí, lo ideal es que sean gestionables, ¿sí? Si se configuran las VLANs en el switch en el puerto de enlace contra el gateway, ¿sería un puerto trunk con todas las VLANs? Sí, si se configuran todas las VLANs contra el puerto del router, es un puerto troncal. Y es lo que hemos visto aquí, ¿sí? Porque si chequeamos nuevamente el switch y vamos a las VLANs, vemos que todas las VLANs, que en este caso las que hemos hecho en laboratorio, que son las 10 y 20, se está pasando al puerto 1, que es el puerto donde está conectado el router. Así que el router en el puerto 1 es el troncal. Y dentro, si vamos aquí al sumario, vemos que el puerto 1 marca con una flecha para arriba. Si vemos esta referencia aquí arriba, esta flecha para arriba lo que nos dice que es el uplink, ¿sí? Entonces, el puerto 1 es donde está conectado el router. Y por eso todas las VLANs están pasando por el puerto 1, porque se está comportando como un troncal, por lo menos ese puerto, ¿sí? Perfecto, bien explicado. Tendré que ponerlos en cascada los switches. Perfecto, Alberto, te dejo que te diviertas con eso entonces. ¿En qué escenario implantarías un puerto híbrido? Y escenarios donde quizás se tengan muchos elementos de red, por ejemplo, el que comenté anteriormente. Imaginar este escenario eh, donde alguien se conecta de forma física al switch y también se conecta con un SSID, ¿sí? Ese puede ser un escenario. Por ejemplo, invitados, ¿sí? Aquí tenemos invitados. Aquí en invitados, yo podría cambiar el Private ID, perdón, el port VLAN VLAN ID, y aquí decir que este puerto de invitados en el puerto 10 sea un puerto de acceso. Entonces quiere decir que deberíamos obtener también un IP de esa VLAN, de la 10. Así que este puede ser un escenario, que la misma VLAN sirva para dar por inalámbrico y que también que alguien se conecte a ese puerto le dé esa IP. Ese puede ser una de las opciones. Entonces ahí se comporta como híbrido y lo ajustamos. Otra puede ser servidores, quizás. Bueno, hay que pensarlo un poco, ¿no? Eso va a depender mucho de la imaginación. Router de compañía normalito, un switch gestionable que tenga un servidor de DHCP, no servidor externo. Router compañía normalito, generalmente da un DHCP. Switch gestionable, no hay ningún problema. No servidor externo. A ver, tengo una duda con lo que me comenta Javier. El router de la compañía generalmente tiene un DHCP. Por otro lado, dice que tienes un switch gestionable que tiene servidor de DHCP. Entonces la duda que tengo es ¿quién entrega el DHCP? ¿El router de la compañía o el switch? Esa es la duda que tengo. Si me lo contestas, te digo cómo seguimos. De nada, Jesús. Fernando me pregunta, ¿por qué razón se pueden tener dos puertos untagged y dos VLANs distintas y luego hay que definirlo con un port VLAN ID? ¿No sería más lógico que uno pueda tener un puerto untagged en una sola VLAN? Sí, pero lo que sucede es que si yo hago esto, por ejemplo, si yo aquí dejo un puerto untagged de acceso y conecto un dispositivo, lo que va a suceder es que el dispositivo coja la VLAN nativa, la 1, a no ser que yo de aquí lo quite, ¿sí? Y no pueda obtener un IP. Pero con el port VLAN ID lo que hacemos es que obligamos a que cualquiera que se conecte le dé esa VLAN, ¿sí? Si lo hacemos únicamente con esto y sin
configurar el port VLAN ID, lo que va a suceder es que nos puede entregar una IP del tipo nativa o que directamente no nos pueda entregar IP. Entonces nos aseguramos de que cualquier cosa que esté conectada al puerto del port VLAN ID le entregue la VLAN que se especifique, ¿sí? Si no, no va a suceder eso. Voy a ir al gateway, a ver si ahora en el list lo tengo, fijaros. Ahora ya tengo información. Ya tengo información de todas las redes que estamos conectando, ¿sí? Voy al dashboard. ¿El gateway tiene forma de configurar 2 WAN? Sí, la tiene. Sí, tiene la posibilidad de balanceo. Eso es un puerto de acceso, ¿no? Sí, es un puerto de acceso. Jordi, muchas gracias. Vale, con esto creo que terminamos todas las preguntas. Vamos a revisar ahora nuevamente en Details, en el switch. Y vamos a ir a logs y, perdón, vamos a ir al puerto. 6 y 7 y tenemos el 8. Untag y tag. Vale, está verificando todo este. Puerto 20, 6 y 7, tagueado al 1. Y 6 y 7, tagueado al 1. Estamos en el 20, ¿no? Perfecto. Este lo podemos eliminar porque no lo vamos a utilizar. El router de la compañía solo da un DHCP, por lo menos los que instalan los operadores de aquí. Es el switch el que puede dar múltiples DHCP. A ver, no pueden existir dos DHCP en la red, ¿sí? Si el router de la compañía da un DHCP, posiblemente, entiendo, ¿no? Lo que estés haciendo es que el router de la compañía da un DHCP y tú tienes un cliente de DHCP en tu switch y luego de tu switch tienes otro DHCP que lo entregas a tu LAN. Entonces, el switch debería estar funcionando como cliente y como servidor a la vez. Entiendo que ese es el escenario. Si los dos son DHCP, no pueden existir dos DHCP en la red. Así que creo que es ese tu escenario, Javier. Confírmamelo nada más. En caso de que quiera que determinados dispositivos puedan acceder a equipos de otro VLAN, ¿qué sería que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es que en el router, ¿sí? En mi caso es un SD-WAN, yo voy a ir al router, eh, vamos a ir a Firewall, no, vamos a ir a Interfaces, Static Root, ¿sí? Si yo quiero conectar las dos VLANs, tengo que crear, por lo menos en este router, una ruta estática. Entonces, desde aquí, genero la ruta estática y le tengo que decir desde dónde hasta dónde. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Sea este router o cualquier otro, hay que tener en cuenta que hay que crear una ruta estática, nada más. De nada. Vamos a ver si hay alguna actualización del gateway. Falta que me añada una red que no la veo aún, que es la de 230. Esto es porque hay que esperar unos minutitos, pero bueno, se va actualizando porque veo que, como comenté antes, vamos a ir al switch nuevamente. Vamos a ir a diagnósticos y vamos a ver que en la tabla de FDB, en el puerto 7 que tengo conectado algo, está con la VLAN 20. Así que yo me doy cuenta de que no se me está refrescando aún, pero hay un equipo que está con la 230, así que está conectado al puerto 7, que es donde tengo conectado un equipo de telefonía. ¿Vale?
Bueno, con esto hemos completado todo este webinar de VLANs, switches, gateways, APs. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que pueda ayudaros a resolver? Esta grabación o esta sesión de webinar queda grabada, luego se va a compartir y nada, podéis volver a repasarla. Tenéis algunos documentos sobre soluciones, sobre switches, algunos brochures o flyers sobre equipamiento. Los que estéis interesados en participar o en saber un poco más de cómo configurar una red inalámbrica, un gateway o demás elementos de red, todos los meses hacemos 3 webinars, en donde uno está incluido una formación. Así que para quienes estéis interesados, estar atentos nada más. Se dan siempre algunos miércoles, siempre son todos los miércoles en el mes. O sea, 3 miércoles de un mes vamos a tener webinars y formaciones. Así que si no me equivoco, el próximo webinar va a estar, vamos a estar hablando de FIT, ¿sí? También otra de las soluciones de Small Business que también puede ser bastante interesante. Así que eso lo vamos a tener la semana que viene. Así que espero veros también semana que viene. Agradeceros a todos por haber participado. Espero veros el próximo miércoles. Y si tenéis alguna duda de algo, nos podéis enviar un correo, me podéis enviar un correo a mí directamente. Y bienvenido sea si los puedo ayudar de alguna forma, ¿sí? Espero haya quedado claro todo este concepto de VLANs, que podáis probarlo en distintos escenarios, a través de distintos SSIDs, a través de switches, a través de routers, etc. Así que espero que haya sido de gran ayuda. Sin más que deciros, agradeceros por vuestro tiempo y nos veremos en un próximo webinar. ¿Vale?